Hola, mi nombre es Duan Ramírez. Hoy mi grupo le vendrá a hablar más acerca sobre las temáticas epistemología sociohistórica de Vygotsky y el valor de las nuevas epistemologías. Vygotsky se centra en su propuesta que son los procesos sociales y culturales que orientan el proceso cognitivo de los niños. Asimismo, él destaca la participación activa de los niños con su ambiente, donde aprendan su interacción social y adquieran habilidades cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Las habilidades que comparte Vygotsky, según él, ayudan al niño a internalizar los modos de pensamientos y conducta que su sociedad de su entorno para asimilarlos como propios. Vygotsky tuvo influencia de la Gesta, pero este a su vez no quedaba satisfecho con la respuesta que esta corriente le ofrecía. Esta teoría psicológica pone en manifiesto la compenetración activa de los niños en su entorno y en la que se destacaba el papel de la socialización como proceso de desarrollo cognitivo. La idea central de la teoría es que los procesos psicológicos superiores se originan en la vida social. Es importante señalar que los procesos psicológicos fueron divididos en dos grupos: los procesos psicológicos superiores rudimentarios y los avanzados, donde los segundos tienen como característica de ser regulados de forma voluntaria y se requieren procesos instituidos de sus socializaciones específicas, como los de escolarización, mientras que los rudimentarios se realizan de forma inconsciente, como lo es el lenguaje. Los procesos psicológicos superiores se desarrollan en la infancia, con las implementaciones de la cultura. Los componentes básicos del enfoque sociohistórico se dividen en tres teorías. La primera es la instrumental. Esta dice que la cual consiste al hombre como un ser activo que opera sobre el medio y que lo transforma mediante el uso de los instrumentos. Los instrumentos son el fruto de la herencia histórica y la histórica colectiva. Esto a su vez se dividen en dos, en herramientas, las cuales actúan directamente sobre la realidad, en los signos, los cuales representan internamente la realidad. La segunda teoría es la histórica, eh, en la que los cambios históricos de las sociedades humanas conllevan siempre cambios asociados en la naturaleza humana. Y por último, la cultural o social, la cual concibe al hombre como un ser social cuya actividad siempre tiene lugar en el macro de las relaciones entre personas. Para que un nuevo miembro pueda interpretar correctamente el mundo que le rodea, es necesario la medición de otros miembros más componentes de la especie, lo cual nos lleva a la zona de desarrollo próximo. Por otro lado, en cuanto al aprendizaje y desarrollo, Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor de desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. ¿Qué tal? Yo soy Carola Galindo Marshall y les voy a hablar sobre la teoría de Vygotsky. Uno de los aportes más significativos de la obra de Vygotsky lo constituye la relación que establece él entre el pensamiento y el lenguaje. Señala que en el desarrollo ontogenético ambos provienen de distintas raíces genéticas en el desarrollo del habla del niño. Se puede establecer con certeza una etapa
preintelectual en su desarrollo intelectual, una etapa prelingüística. Hasta un cierto punto en el tiempo, las dos siguen líneas separadas independientemente una de la otra. En un momento determinado estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Señala que la transmisión racional e intencional de la experiencia y el pensamiento a los demás requiere un sistema mediatizador y el prototipo de este es el lenguaje humano. Además indica que la unidad del pensamiento verbal se encuentra en el aspecto interno de la palabra en su significado. Otro aporte de Vygotsky se relaciona con el uso de instrumentos mediadores, herramientas y signos para entender los procesos sociales. La creación y utilización de signos como métodos auxiliar para realizar un problema psicológico determinado en un proceso analógico a la creación y utilización de las herramientas. La analogía básica entre signos y herramientas descansa en la función mediadora que caracteriza a ambos, mientras que la diferencia esencial entre signos y herramientas se relaciona con los distintos modos en la orientación de la actividad humana. También les hablo sobre la interacción entre aprendizaje y desarrollo. Vygotsky, en 1979, señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya que ha tenido experiencias antes de entrar a la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Refiere dos niveles evolutivos. El nivel evolutivo real, que comprende el nivel del desarrollo de las funciones mentales de un niño. Supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independiente del problema, sino que llega a ella con ayuda de otros, constituye su nivel de un desarrollo potencial. El valor de la nueva epistemología. Según el doctor Jorge Brouwer, explica que los proyectos epistemológicos arrancan de espacios culturales diferentes a partir de objetos de estudio que también forman parte de fenómenos físicos o culturales distintos. Son interesantes sus cruces, ya que a través de su comprensión, los fenómenos sociales pueden entenderse de manera más integral, reconociendo en ello una dinámica que nos conduce a la imposición de categorías analíticas ajenas a dicho fenómeno y que, por otra parte, pretendan constituir una verdad absoluta y trascendente. Por otro lado, encontramos que la nueva epistemología para la educación social pretende centrar una concepción sistemática, descentralizada, compleja, dinámica y global. Es decir, que la educación social requiere de educadores críticos, capaces de poner en tela de juicio la realidad en cualquiera de sus dimensiones, sea económicas, culturales y políticas. Bueno, siguiendo sobre el tema del valor de las nuevas epistemologías, el autor cita Feyerabad. ¿Quién es Feyerabad? Fue un filósofo de la ciencia y a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento. Y resalta que desde su propuesta intenta instalar la ciencia y su hacer gnoseológico. Bueno, para explicarle qué es la palabra gnoseológico, tengan más claro qué es la teoría del conocimiento, la doctrina filosófica sobre la actitud del hombre para así conocer la realidad y para concebir la verdad. Dentro de un modelo democrático, es decir, una epistemología, antes que todo, el reconocimiento de diversos
estilos cognitivos y por tanto de diferentes identidades culturales y sujetos involucrados que construyen simbólicamente el saber bajo ciertos parámetros de validación entregados por la propia cultura. También hace referencia al proyecto epistemológico del pensamiento complejo. Voy a hablar acerca de qué es el pensamiento complejo, a qué se refiere cuando dice así. Es un conjunto de habilidades mentales que nos permiten realizar acciones avanzadas, como por ejemplo comprender conceptos, es decir, generar ideas originales, también es decir, utilizar la lógica y descomponer problemas en sus partes más sencillas. Bueno, entonces representando el Morin, desde el cual pretende superar las simplificaciones modélicas de la realidad y de la emergencia de fenómenos sociales que se deben ser entendidos desde las múltiples variables sobre las cuales se articulan dichos fenómenos. Tanto el racionalismo crítico, cuando nos hablan de racionalismo crítico, este sistema dice que la ciencia es racional y por tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. Como el pensamiento complejo, concuerda en que hasta mediados del siglo XX la mayoría de las ciencias tenían como modus cognoscendi el reduccionismo determinista y la aplicación de la lógica mecánica de la máquina artificial a los problemas vivos que se presentaban los humanos sociales. En la línea epistemológica de estos autores, el reduccionismo de los saberes especializados sacaba a los objetos de estudio de su contexto, no viendo el sentido de sus estructuras simbólicas ni las interconexiones que ese objeto de estudio tenía con su medio.